Listo. No estaba ahí queriendo jalar, pero ya se está grabando. Déjenme agregar a alguien más. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a, vamos a comenzar después de esto que les acabo de comentar. Pues miren, yo me he presentado con cada uno de ustedes ahí a través de los mensajes de WhatsApp y lo hago ahorita a continuación. Pues ya todos ustedes me conocen a través de lo que les he enviado. Mi nombre es Isaac Trujillo Álvarez, yo soy biólogo, ya cuento con poco más de 18 años de experiencia pues trabajando en esto de la consultoría ambiental. Me he especializado en los sistemas de información geográfica. Eh, Me formé en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Xochimilco, en la Ciudad de México. También he podido trabajar en diversos proyectos, uno de ellos el Tren Maya. También he participado como perito en biología, impacto ambiental en el Tribunal Superior de Justicia, también como perito sitios contaminados, también como signatario por parte de Laboratorios Intertec, como muestreador de suelos contaminados. Estuve un tiempo también en la parte de la docencia, en la universidad, en el Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre, en la asignatura de análisis de patrones de uso de hábitat, empleando los sistemas de información geográfica. Entonces, bueno, pues con todo esto he adquirido una experiencia para poderles transmitir eso en el caso de las manifestaciones de impacto ambiental. El cual, bueno, pues hemos tenido buenas experiencias también, hay que decirlo, pues experiencias no tan satisfactorias, pero que dejan una gran enseñanza para poder ir mejorando cada día, ¿no? Entonces, esto es parte de mi reseña para que sepan quién está frente a ustedes y que, bueno, pues cuento con la experiencia para poderles transmitir este conocimiento, que es la elaboración de las manifestaciones de impacto ambiental. Regularmente a mí me gusta poderles preguntar a cada uno de ustedes de dónde son, de dónde se conectan, ¿no? Su experiencia. Pero ahorita, bueno, perdimos ahí algunos minutillos. Les voy a pedir, por favor, que me puedan ir poniendo aquí en el chat de la sesión, de dónde se conectan, por favor, para poderlos ir conociendo un poquito más y saber desde dónde nos están escuchando. Por favor, entonces les pediría que me fueran poniendo ahí en el grupo, por favor, de la sesión, de dónde se conectan, ¿no? Oaxaca, Colima, de la Ciudad de México, de Mérida, muy bien, Nayarit, Ciudad de México, Puebla, Jalapa, Durango, Yucatán, Orizaba, Playa del Carmen, Puebla, Yucatán también, México, Guanajuato, muy bien, muy bien. Bueno, pues Veracruz, mira Luis, yo también me encuentro en el puerto de Veracruz, ¿no? También estoy aquí ahorita trabajando por cuestiones de la pandemia. Yo radicaba en la Ciudad de México, pero pues nos venimos para acá ya hace algún tiempo, ¿no? De Tulum, muy bien, pues me da mucho gusto poderlos ver y escucharlos desde Tamaulipas también. Qué bueno, qué bueno, pues la verdad es que esto es muy enriquecedor, podemos formar una gran comunidad de biólogos, de profesionistas ambientales, que nos apoyemos para poder compartir este conocimiento, ¿no? Nuestras experiencias. Muy bien, me da mucho gusto que estén aquí el día de hoy. Bueno, eh, les comento los objetivos y propósitos de este curso.
Como les decía, bueno, pues es un curso para la elaboración de manifestaciones de impacto ambiental y empleando pues toda la experiencia que hemos adquirido para poderles transmitir eso, ¿no? Poderles dar también ciertos tips de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer en los casos de la elaboración de la manifestación de impacto ambiental. Como objetivos, propósitos de este curso, vamos a tener, les quiero resaltar dos cosas muy importantes, ¿no? Primero, pues tenemos que saber qué es una manifestación de impacto ambiental, ¿no? En su definición y en todo lo que lleva esta manifestación de impacto ambiental o este estudio de impacto ambiental. Por ahí vamos a escuchar que en algunos casos le llaman manifestación de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental, evaluación de impacto ambiental. Para el caso, pues viene siendo lo mismo, hacemos referencia a este mismo documento, ¿no? Pero es muy importante que podamos entender qué es una manifestación de impacto ambiental, ¿no? Y la otra cosa que es también muy importante es ¿por qué debo presentar una manifestación de impacto ambiental? ¿Para qué hago una manifestación de impacto ambiental? Fuera del hecho de que nos estén pagando para poder elaborar este documento, pues, ¿qué obtengo? ¿Qué se obtiene al presentar esta manifestación de impacto ambiental, ¿no? Sabemos que al final del día, al hacer este tipo de estudios y someterlos a la evaluación, pues lo que vamos a obtener es esa autorización, que es lo que está buscando nuestro cliente o el promovente para que pueda desarrollar su proyecto, ¿no? Entonces no hay que perder de vista este punto porque es muy sencillo luego perderse al momento de elaborarla y no llegar a cumplir estos objetivos, ¿de acuerdo? Como parte de esto, del objetivo de este curso también es pues, conocer el fundamento legal de la manifestación de impacto ambiental, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué una persona, no una persona, el promovente, por qué una obra necesita presentar una manifestación de impacto ambiental? Es muy importante que podamos conocer de dónde viene esta necesidad de tener que presentar un estudio de impacto ambiental, ¿no? Vamos a ver también lo que es pues, la estructura de una manifestación de impacto ambiental, todos los capítulos que conlleva hacer un estudio de impacto ambiental y bueno, también parte de los anexos que son requeridos, ¿no? Es importante destacarles que lo que vamos a ver ahorita de manifestación de impacto ambiental tiene que ver con esta forma federal, ¿no? O a nivel federal de lo que es la manifestación de impacto ambiental. Vamos a tocar también el tema de las manifestaciones de impacto ambiental a nivel estatal, en las que se presentan en la CEA, en la Agencia de Hidrocarburos, lo que es también el informe preventivo, ¿no? Como otros lugares donde se debe presentar esta manifestación de impacto ambiental, ¿no? Vamos a ver también todos estos elementos técnicos para el desarrollo de una manifestación de impacto ambiental, ¿no? No solamente es pues, poderla hacer, sino también cómo poderla realizar. Entonces vamos a estar viendo ahí en cada uno de los capítulos, pues las cosas puntuales que son importantes desarrollar para cada uno de ellos, ¿no? Pasando desde el capítulo 1, 2, ¿no? Lo que es todo el proyecto, o lo que se puede considerar como la columna vertebral de una manifestación de impacto ambiental, la vinculación con los ordenamientos jurídicos, ¿no? El capítulo 4, lo que es el sistema ambiental, por ejemplo, ¿no? El capítulo 5, todo lo que tiene que ver con la identificación de impactos. El 6, en el cual vamos a ver las medidas de mitigación que tienen que estar relacionadas con el capítulo 5, ¿no? Vinculadas con cada uno de los impactos que fuimos generando. Y al final, bueno, también vamos a ver esta parte de qué obtengo al presentar una manifestación de impacto ambiental, ¿no? El proceso de cómo es el ingreso, ¿no? La evaluación, cómo obtener los costos para poder definir cuánto me cuesta ingresar una manifestación de impacto ambiental para su evaluación,
¿no? Entonces, de manera general, pues estos son nuestros objetivos del curso, que los vamos a estar viendo a lo largo de estas sesiones que vamos a tener día de hoy al día viernes, ¿de acuerdo? Bueno, pues como les comentaba, en esta parte de los objetivos de la manifestación de impacto ambiental, pues hay que conocer el fundamento, hay que conocer la estructura, vamos a ver la parte de la delimitación del sistema ambiental, que para esta parte les voy a compartir, son unas sesiones complementarias donde abordo de manera particular el cómo hacer una delimitación del sistema ambiental mediante sistemas de información geográfica, ¿no? Es una sesión que ustedes, al igual que estas sesiones, van a poder descargar o visualizar en línea para que vean cómo es la delimitación de un sistema ambiental, ¿no? También, pues, ver la identificación y evaluación de impactos. Mencionaremos las metodologías que son principales en el caso de hacer esta identificación y evaluación de impactos, y abordaremos una en particular que creo yo es de las más sencillas que podemos estar empleando, que es aceptada por la autoridad y que es comúnmente empleada en los estudios de impacto ambiental, ¿no? Los instrumentos, el instrumento de política ambiental que viene siendo también la manifestación de impacto ambiental, ¿no? Las modalidades de presentación, acuérdense que a nivel federal pues tenemos dos, la particular y la regional. Esto es un tema importante porque es ahí donde luego existen errores al momento de poder identificar con qué modalidad nos vamos al elaborar un estudio de impacto ambiental, ¿no? Proponer medidas de mitigación que sean adecuadas a nuestro proyecto y no, pues ahora sí, como dicen, no volarse la barda con medidas de mitigación que puedan ser pues muy vistosas, pero poco viables en cuanto a costos, ¿no? Y que no estén apegadas a lo que hayamos identificado de impactos ambientales, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con lo que es la definición de impacto ambiental para poder entrar ya en el tema. Son estos aspectos importantes de la manifestación de impacto ambiental. Bueno, estos son temas ya, pues realmente vamos a ir de lo más general a irnos a lo más particular en este curso. Vamos a entender primero, pues, qué es un impacto ambiental, ¿no? Si nosotros vemos la palabra de impacto ambiental, pues está conformada de estas dos palabras, ¿no? Que es impacto y ambiental, ¿no? Si entendemos la palabra impacto, pues significa literalmente, pues, chocar contra algo, ¿no? Pero cuando nosotros le agregamos la palabra ambiental, ya toma un contexto completamente distinto, ¿no? Ya no es nada más esta parte literal de chocar contra algo, sino ya adquiere este contexto que involucra a la actividad humana, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver que la propia legislación, la LEGEPA, nos dice en este artículo tercero, nos da una definición de lo que es el impacto ambiental y nos va a decir que es esta modificación que existe en el ambiente, pero que es ocasionada por el hombre o por la naturaleza, ¿no? Que ocasiona un desequilibrio ecológico. Para el caso de la manifestación de impacto ambiental, no vamos a considerar la parte de la acción de la naturaleza, ya que, bueno, la naturaleza actúa, sucede, ¿no? Sin un propósito en específico, no así una acción del hombre que está relacionada con el desarrollo de algún proyecto, ¿no? Entonces, esta acción del hombre va a provocar un desequilibrio ecológico. Entonces, de manera general y con la definición que nos da la misma ley, vamos a entender que pues, es cualquier modificación que se genere en el ambiente por la acción del hombre y que va a causar un desequilibrio ecológico. Hay que entender muy bien esta parte y tener muy en cuenta que está relacionada con la acción del hombre,
¿de acuerdo? En cuanto a impacto ambiental. En este sentido, tenemos que ver qué es ahora una manifestación de impacto ambiental. Todas estas definiciones son las que nos provee la misma Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente, la LEGEPA, y ahí nos va a decir que es el documento mediante el cual le vamos a dar a conocer a la autoridad, ¿no? Con base en los estudios, el impacto ambiental que va a generar una obra, ¿no? O una actividad en un lugar determinado y la forma de cómo evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo, como con las medidas de mitigación, ¿no? Entonces, una manifestación de impacto ambiental, pues la podemos entender de una manera muy sencilla, como es un documento donde le vamos a decir a la autoridad, este es mi proyecto, este es el lugar donde voy a instalar mi proyecto, esto es lo que yo identifiqué de impactos que va a generar mi proyecto y estas son las medidas de mitigación que voy a proponer para poder restaurar, mitigar o compensar ese impacto que se está generando. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos ya una definición de lo que es impacto ambiental y es este documento que hay que ingresar a la Secretaría para que pueda ser evaluado, ¿no? Estos estudios, estos documentos, pues en el caso en el que es a nivel federal, una manifestación, ya sea modalidad regional o modalidad particular, la vamos a tener que ingresar siempre en modalidad regional en la de gira, ¿no? En la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, ¿no? Yo aquí les pongo también, o en la SEA, según el caso, pero vamos a ver más adelante en qué momento es una manifestación para la SEA y otra para la de gira. En el caso de que sea una manifestación de impacto ambiental particular, esa la podemos ingresar también en las oficinas centrales en la Ciudad de México o también en las delegaciones de la Secretaría que tiene cada estado, solo en la modalidad particular. La modalidad regional siempre se debe de ingresar en la de gira en las oficinas centrales de la Ciudad de México. Les comentaba esta parte de evaluación de impacto ambiental, lo que es manifestación de impacto ambiental, el que acabamos de ver, y bueno, no hay que olvidar que uno es la manifestación de impacto ambiental como el documento, ¿no? Y la otra como el procedimiento a través del cual la Secretaría va a establecer condiciones, en el caso de que esta manifestación sea aprobada, a las que se va a sujetar para poder obtener esta autorización. ¿De acuerdo? Entonces, el procedimiento, uno es hacer la manifestación de impacto ambiental y otro es la evaluación de impacto ambiental. Sí, hay que tener claro que ahí son estos dos conceptos que tienen que ver con este procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ¿no? No hay que olvidar que este estudio de impacto ambiental, pues al final del día es un instrumento de política ambiental, es preventivo, esto es muy importante, es de carácter preventivo y obligatorio, ¿sí? Pero siempre verlo como este instrumento de política ambiental, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Como les decía al inicio, pues es para obtener la autorización en materia de impacto ambiental para obras nuevas, ¿de acuerdo? Yo creo que esto es algo que es importante resaltar, porque un estudio, una manifestación de impacto ambiental, siempre va a ser para obras nuevas, antes de su ejecución. Cuando una obra ya fue realizada sin la autorización, ya estamos hablando de otro tipo de estudios. Ya no es una manifestación de impacto ambiental, ya se puede convertir en un estudio de daños ambientales, ¿no? Entonces, la manifestación de impacto ambiental es preventiva y es obligatoria, ¿no? Y es un procedimiento, aquí les pongo parte de esto, es un procedimiento que tarda
La verdad es que actualmente los tiempos para su gestión interna dentro de la Secretaría tardan, ¿no? El plazo que tiene la autoridad pues puede ir de 60 hasta 120 días hábiles en poder responder este procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Les comento, nosotros tenemos un proyecto que fue ingresado desde el 2023 y al día de hoy no ha habido una respuesta hacia ese trámite, ¿no? Entonces, este es un tiempo que la autoridad se da, pero pues realmente no me gustaría hablar mal de las administraciones, pero se han tardado demasiado en poder responder o dar salida a los estudios, ¿no? Entonces, son cosas que ustedes tienen que tener en mente este tiempo de evaluación cuando hagan su estudio de impacto ambiental, ¿no? Y aquí quiero comentarles algo de lo que es el tiempo. El tiempo para que nosotros hagamos una manifestación de impacto ambiental, el tiempo puede ser nuestro principal o nuestro peor aliado, ¿no? Por eso les pongo esta imagen del caballito que me recordó mucho a cómo puede ser el desarrollo de una manifestación de impacto ambiental, ¿no? Recuerden que cuando nosotros comenzamos a hacer un estudio de impacto ambiental, tenemos que planificar. Tenemos que planificar muy bien porque no solo es sentarnos en gabinete, sino también se tiene que hacer toda una parte de campo. Y antes de la parte de campo se tiene que hacer toda una logística para las actividades de campo. Hay que poder diseñar nuestros sitios de muestreo, nuestra estrategia de muestreo, y todo eso lleva tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo preparo una propuesta y le digo al cliente, me voy a tardar 8 semanas, 10 semanas en hacer un estudio de impacto ambiental bien. Voy a planear mis salidas a campo, voy a ir a campo porque tengo que muestrear en el proyecto, en el área de influencia, en el sistema ambiental. Tengo que volver, tengo que hacer todo un vaciado de datos, tengo que poder analizar los datos, obtener resultados y comenzarlos a vaciar en los capítulos. Todo eso lleva tiempo, sin mencionar el desarrollo de los demás capítulos. Entonces, el tiempo es algo muy, muy importante. Regularmente, esto por lo que yo he visto, comenzamos así, con mucho detalle, poniéndole mucho énfasis, poniéndole muchas ganas, y vamos haciendo cosas increíbles, como se ve aquí, la cabeza de este caballo. Pero conforme avanza el tiempo, nos damos cuenta de que nosotros propusimos 8 semanas y de repente nos hablan y nos van a decir, sabes que ya no tienes ese tiempo, ya tienes 6 semanas y después no, ya tienes 4 semanas, ¿no? Entonces yo les hablo mucho esto de la experiencia en cuanto al desarrollo de un estudio de impacto ambiental. Entonces es muy importante que ustedes planifiquen correctamente sus actividades para que en cuanto les digan tienes menos tiempo, no lo terminen así, porque aquí todo está bien, aquí no hay problema. Hicimos todo bien, vaciamos nuestros datos, hicimos análisis, aquí se ve todo bien, pero cuando llegamos a esta parte, aquí es donde cometemos los errores para poder concluir bien algún capítulo, un análisis, por ahí se nos va algo, y aquí es donde cometemos esos errores, ¿no? Entonces la planificación de una manifestación de impacto ambiental es sumamente importante. Recuerden el tiempo también que hay para que nos puedan dar una respuesta, y si eso le sumamos que luego vamos a tener poco tiempo para poderla hacer, pues se complica. Entonces, por favor, consideren ustedes cuando desarrollen una manifestación de impacto ambiental una correcta planificación de sus actividades, ¿no? Para que no les suceda como esto. Porque aquí, en esta parte, es donde ocurren estos errores que nos llevan al rechazo de nuestra manifestación de impacto ambiental, y pues es lo que no queremos. Queremos nosotros seguir desarrollando proyectos, ¿no? Proyectos que sean autorizados. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver
lo que son objetivos y propósitos de la mía. Como les decía, ahorita hace unas láminas, que el objetivo general de la manifestación de impacto ambiental es de carácter preventivo, completamente. Hacemos un estudio de impacto ambiental antes de que los impactos sucedan, no cuando ya están ocurriendo estos impactos ambientales, ¿no? Entonces es de carácter preventivo completamente. Nos ayuda también a tomar decisiones, ¿no? Para poder ver esta viabilidad ambiental, para saber si realmente nuestro proyecto es viable en el lugar donde lo vamos donde se va a construir o a desarrollar, ¿no? También pues, nos permite hacer esto, el cómo mitigar y cómo compensar estos impactos ambientales, ¿no? Algo que también es muy importante y dentro de los objetivos particulares, pues es esta parte de la línea base, donde tenemos que planear estos objetivos para poder hacer un correcto caracterización de lo que es nuestros apartados bióticos y abióticos de nuestro proyecto. Es esta línea base, donde vamos a describir las condiciones actuales en las que está el proyecto, ¿no? Imagínense la manifestación de impacto ambiental como como una radiografía de nuestro sitio antes de que se instale el proyecto. Eso es lo que la autoridad quiere ver, quiere que nosotros le describamos exactamente cómo está nuestro sitio antes de que el proyecto se pueda desarrollar, ¿no? Y entonces con esos elementos va a ver qué impactos identificamos y qué medidas propusimos. Entonces es muy importante que esta línea base sea muy clara, sea muy puntual, muy específica. Yo les recomiendo no echarle tanta paja, ¿no? Que es algo que regularmente se ve en las manifestaciones de impacto ambiental, ¿no? Eh, Podemos ver que luego desarrollamos el apartado de, de clima, por ejemplo, y es todo un choro de clima, para llegar solamente a decir, en el clima se tiene un clima templado. O sea, eso es lo que nos interesa. Ya sabemos qué tipo de clima es. Bueno, pues me voy a enfocar a describir ese tipo de clima en la región. No me sirve ponerle tanta paja. Que luego toda esta paja que se le llega a poner a los estudios de impacto ambiental nos puede meter en problemas por cosas que puedan venir ahí, que la autoridad revisa y de ahí se puede tomar para llegar a solicitarnos información. Entonces, como recomendación, pues traten de ser muy puntuales, muy puntuales, ¿no? El tipo de clima es tal y lo describo, ¿no? Hago mi climatograma para mi zona, digo de dónde tomé los datos, que es muy importante colocar la fuente, ¿no? De dónde estoy tomando esos datos. Lo mismo con el tipo de suelos, es un tipo de suelo tal, describirlo, ¿no? Muy puntuales, no meterse en tanto rollo de ponerle tanta paja a los estudios, ¿no? Regularmente el capítulo 4, quien ha participado en alguno de ellos, no me dejará mentir, es de los capítulos luego más extensos, ¿no? El que más hojas se lleva y muchas veces es por eso, por tanta información que al final pues no es tan importante, ¿no? Para que la podamos analizar después. Y como otro objetivo particular muy importante, bueno, pues estamos trabajando, haciendo nuestro estudio de impacto ambiental para obtener la autorización. ¿De acuerdo? No se olviden de esta parte. ¿Para qué lo estoy haciendo? Para obtener mi autorización. Entonces, lo que ponga en mi estudio de impacto ambiental tiene que ser muy puntual, muy preciso. ¿De acuerdo? No pongamos cosas que nos puedan comprometer después, cosas que a lo mejor no sabemos de dónde vino, nada más por rellenar o copiar de otro lado. Son errores muy comunes que pueden suceder. Entonces hay que ser muy precisos al momento de desarrollar el estudio de impacto ambiental. Bueno, vamos a pasar. eh, ok, déjenme leer aquí unas de las preguntas. Sí,
Sí, no tienen idea luego los promoventes, ¿no? Y luego creen que solo es un trámite, efectivamente, ¿no? Ese es luego el problema al momento de hacer un estudio de impacto ambiental. A los promoventes, a los desarrolladores, lo que les va a interesar es tener el papelito, tener la autorización, decir, ok, ya tengo el papel para que me puedan dar mi inversión, para que pueda arrancar la maquinaria, sin darse cuenta pues, de todo lo que viene detrás, que se tiene que hacer para estos estudios de impacto ambiental, ¿no? No tienen un límite de páginas o un mínimo, los capítulos, ¿no? Realmente no hay algo que te diga tiene que ser de 20, 30, 100 hojas, ¿no? No hay un límite para poder presentar un estudio de impacto ambiental, ¿no? Obviamente, pues hay que ser muy puntuales, como les digo, eso es muy importante, ser muy precisos, no se metan en tantas broncas queriendo rellenar, no importa que su descripción tenga su capítulo 4, 50 hojas, y ustedes vean capítulos 4 de 100, 120 hojas, ¿no? Si esas 50 hojas contienen la información puntual de lo que es, de cómo está su sitio, con eso basta. Pero hay que ser muy precisos, ¿no? Y de dónde buscan la información también es muy importante. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto que les acabo de comentar, pues son aspectos pues generales de lo que es una manifestación de impacto ambiental, ¿no? Todo lo que engloba, lo que es un impacto, lo que es la manifestación, un poco lo que es el proceso de evaluación de este impacto ambiental, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí, para pasar a lo de fundamentos legales, tengan alguna duda o alguna pregunta. Sí, Denise. Sí, solamente rápido, es que me desconectó y no escuché cuánto tiempo tarda más o menos entre hacer el estudio de la manifestación y la autorización por parte de la autoridad. Un promedio de cuánto tarda. Ok, ok. Mira, para la elaboración de un estudio de impacto ambiental, el tiempo que yo considero ideal para poder desarrollar todo el estudio pueden ser de 8 a 10 semanas. Eso es un escenario optimista de nuestra parte, ¿no? Un escenario ideal, porque nos da tiempo de poder planearlo de campo, poder regresar, poder bajar los datos, analizar y comenzar a vaciar. También siempre y cuando tengamos un equipo multidisciplinario que cada uno puede encargarse de diferentes partes. Porque si solamente llegan a ser 2, 3 personas las que elaboran el estudio y aparte son las que van a campo, esa situación me ha tocado bastante, es muy complicado. Entonces tener ese tiempo de 8 semanas, 10 semanas es lo ideal y siempre es poner un poco más porque cuando se presenta la propuesta, pues nos reduce mucho el tiempo para elaborar, ¿no? Sí, sí, también, o sea, tiene que ver también con las dimensiones del proyecto, ¿no? O sea, tiene que ver, no es lo mismo que vaya a muestrear a un parque solar, a un sitio donde se va a instalar una central de ciclo combinado, ¿no? Sí, completamente, ¿no? O sea, el tiempo para desarrollar un estudio de impacto ambiental sí puede ser muy variado, ¿no? Pero, o sea, dando un tiempo aproximado, pues sí, yo diría estas 8 a 10 semanas. Y el tiempo para la evaluación que tiene la autoridad tiene un promedio de 60 a 120 días para darnos una respuesta. Hay un periodo hasta los primeros 20 días donde la autoridad nos va a solicitar información adicional de nuestro proyecto y nos va a dar un lapso, ¿no? También para poder presentar esta información. Regularmente son 15 días lo que nos da para poder solventar esta información. Pero la autoridad se toma el máximo tiempo que tiene para poder dar respuesta. Pero como les comentaba, nosotros tenemos un proyecto desde el 2023 que hasta la fecha no hemos tenido respuesta, ¿no? Se ingresó, solicitaron información adicional, se ingresó la información adicional y hasta la fecha no hemos tenido respuesta. El trámite sigue vivo, después de mucho tiempo, pero sigue vivo. En cualquier momento nos van a responder,
Pero entonces, ahorita los tiempos de gestión, la verdad es que se están extendiendo bastante, ¿no? Bueno, Gracias. sí, Denise, con gusto. Bueno, entonces, pues vamos a pasar a checar esta parte de los fundamentos legales de lo que es la manifestación de impacto ambiental. La manifestación de impacto ambiental tiene su fundamento en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. ¿De acuerdo? Esta ley entró en vigor, fue en 1988 cuando entra en vigor esta Ley General de Equilibrio Ecológico. Y a partir de entonces es cuando la manifestación de impacto ambiental se vuelve un trámite obligatorio para todas aquellas obras que son nuevas, ¿no? De tal manera que la manifestación de impacto ambiental se vuelve este instrumento central de esta Ley General de Equilibrio Ecológico, o la LEGEPA, como le vamos a estar llamando. Entonces, esto, de aquí nace la necesidad de poder, de tener que presentar una manifestación de impacto ambiental. Vamos a ver que esta LEGEPA es una ley bastante extensa y bastante robusta, y es es la única ley que contiene más de un reglamento para poder desarrollarla correctamente, ¿no? La LEGEPA, acuérdense de una cosa, ¿no? Cuando hablamos de leyes, cuando hablamos de reglamentos, la ley es la que nos dice qué tengo que hacer, ¿de acuerdo? La ley nos dice el qué, y el reglamento es el que nos dice el cómo lo debo de hacer. Entonces hay que tener ahí muy claro para al momento de que quieran revisar algo, entonces es la ley nos dice el qué, el reglamento nos dice el cómo, ¿de acuerdo? Entonces la ley, la LEGEPA en el artículo 28 nos va a decir que esta evaluación de impacto ambiental es un procedimiento, ¿no? Que tenemos que presentar para las obras que van a ser nuevas, ¿de acuerdo? Y en el reglamento nos va a decir el cómo lo tengo que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, la parte de la LEGEPA es muy importante al momento de que hagamos un estudio de impacto ambiental y en particular su reglamento. Por ahí en la información que les compartí viene la parte de las leyes, viene la LEGEPA y viene el reglamento, que son las publicaciones más actuales. Bien, como les comentaba, la LEGEPA tiene 6 reglamentos. Entonces es una ley bastante robusta, es una ley bastante extensa. Para nuestro caso, nos vamos a enfocar en la ley y en el reglamento en materia de evaluación de impacto ambiental. También vamos a ver que tiene un reglamento en materia de ordenamiento ecológico, en materia de prevención y control de contaminación, en materia de registro de emisiones y transferencia de contaminantes, en auditoría ambiental y en cuanto a las áreas naturales protegidas. Cada uno de estos los podemos ir consultando de acuerdo al tipo de proyecto también que vayamos a realizar. Pero de manera general, pues nuestra ley va a estar vinculada con esta parte de materia de impacto ambiental, en el caso de lo que estamos viendo aquí en el curso, que es para la elaboración de manifestaciones de impacto ambiental. Entonces, acuérdense mucho de esto de la ley, es el qué, y el reglamento es el cómo lo tengo que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, la parte del reglamento en materia de impacto ambiental tiene varios artículos que son importantes para poderla consultar, porque es donde nosotros tenemos que basarnos al momento de hacer ya una manifestación de impacto ambiental. De tal manera que primero tenemos un artículo 5º dentro del reglamento. Ya sabemos que la ley nos dijo que si vamos a construir una obra nueva, es un nuevo proyecto, tiene que haber un estudio de impacto ambiental. Entonces, el reglamento
nos va a decir, primeramente, pues cuáles son estas obras que van a requerir de presentar un estudio de impacto ambiental. Esto tiene que ver con este artículo 5º del reglamento, ¿no? Hay otros artículos que también son importantes que vamos a ir viendo ahorita más adelante. Primeramente vamos a mencionar este artículo 5º. Y bueno, aquí les pongo los artículos que pueden llegar a ser los más importantes al momento de que se haga una manifestación de impacto ambiental. Les mencionaba el artículo 5º, que son las obras o actividades que van a requerir de la autorización de impacto ambiental. El artículo 6º, que nos habla acerca de las ampliaciones o modificaciones, sustitución o mantenimiento a proyectos que ya han sido autorizados en impacto ambiental, ¿no? El artículo 7, que son obras que se ejecutan para salvar una situación de emergencia, que tiene que ver con aquellas obras que no van a requerir del estudio de impacto ambiental, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 7, porque son obras de emergencia. Imagínense que hubo un desbordamiento de un río y tenemos que remover tierra, tenemos que hacer una serie de actividades para poder encauzar el río. Todas esas actividades o obras pues no van a requerir de presentar un estudio de impacto ambiental siempre y cuando estén de acuerdo a este artículo 7º, ¿no? El artículo 9, la presentación de la manifestación de impacto ambiental. El 17 al 28, el procedimiento de evaluación, ¿no? El artículo 14 y 15, que tiene que ver con la manifestación más el cambio de uso de suelo. El artículo 13, que tiene que ver con el contenido de la manifestación de impacto ambiental. Las modalidades en las que se debe de presentar estas manifestaciones de impacto ambiental vienen aquí en este artículo 10, 11 y 12, ¿no? Y este artículo 8 viene relacionado con este artículo 7º también, ¿no? Este es cuando ha sucedido una situación de emergencia y este es cuando se deben prevenir estas situaciones de emergencia, ¿no? Son los únicos casos en los que ciertas obras pues no van a requerir de estudio de impacto ambiental. Todas las demás sí, solamente estas que tienen que ver con cuestiones de emergencia, ¿no? Entonces, estos son algunos reglamentos que son importantes que ustedes los puedan también revisar ahí en el reglamento para que pues los puedan ir desmenuzando y checando de acuerdo al tipo también de proyecto que van a ir realizando o la actividad que van a realizar. Bueno, el artículo 5º del reglamento tiene que ver con todas las obras que van a requerir de la autorización de impacto ambiental. Como pueden ver, es una gran cantidad de obras, prácticamente todas las obras que se les puedan ocurrir están aquí, están en este artículo 5º. Es importante que cuando ustedes se sienten y les digan, mira, vamos a hacer este tipo de proyecto, ustedes recurran a este artículo 5º y revisen primeramente si su actividad está aquí. Regularmente están todas las actividades, ¿no? Si ustedes revisan el reglamento, nos habla, por ejemplo, aquí se desglosa obras hidráulicas y se desglosa más, ¿no? Presas, por ejemplo, ¿no? Vías de comunicación, pues carreteras, vías férreas, ¿no? Por ejemplo, toda la cantidad de oleoductos, gasoductos, y se van desglosando cada vez más. Entonces, en este artículo 5º nos va a decir qué obras o actividades van a requerir de la presentación de manifestación de impacto ambiental, así que es muy importante que ustedes, en cuanto vayan a hacer un estudio, lo revisen. Regularmente su actividad que vayan a realizar va a estar aquí, ¿no? Cuando ya alguien va y solicita este estudio es porque ya también ya previó que su proyecto sí necesita
un estudio de impacto ambiental, pero no está de más que ustedes puedan también revisarlo, ¿no? Y vamos a ver que son muchísimos casos en los que se deben de presentar las manifestaciones de impacto ambiental. Bien, el artículo 10 nos va a hablar de las modalidades. A nivel federal vamos a tener dos grandes modalidades, la modalidad particular y la modalidad regional. Son estas dos modalidades en las que los tenemos que presentar, y aquí en el artículo 10 nos va a decir, ¿no?, cuándo hay que presentar una modalidad particular y cuándo hay que presentar una modalidad regional, ¿no? Sí, claro. O sea, puedes hacer una consulta a la de gira sobre si el proyecto requiere una manifestación de impacto ambiental. Claro que se puede consultar, ¿no? Si quieres, como dicen, ir a la segura, puedes realizar una consulta directamente ahí en la de gira para que puedan asesorarte acerca de que si tu proyecto requiere de un estudio de impacto ambiental, ¿no? Uno se puede acercar también sin ningún problema, ¿no? Bueno, ya veíamos que el artículo 10 nos dice que hay que presentar en dos modalidades. El artículo 11 del mismo reglamento nos va a decir que se deben presentar manifestaciones de impacto ambiental en modalidad regional cuando se trate de... Aquí es muy importante que mencionarles que el reglamento no marca como una línea muy clara en cuanto a un grupo de actividades son regionales y este grupo de actividades son particulares, ¿no? Nos menciona esto en el artículo 11, ¿no? Nos va a decir que van a ser parques industriales, acuícolas, granjas acuícolas de más de 500 hectáreas. Aquí es muy importante que consideremos este número porque para una modalidad regional estamos hablando acerca de proyectos que son de dimensiones muy grandes. Son proyectos muy grandes que pueden estar en un solo municipio o pueden tocar dos municipios o incluso hasta otro estado, ¿no? Tenemos el caso de las carreteras, por ejemplo, que pueden atravesar dos municipios, vías férreas, ¿no? Proyectos de generación de energía nuclear. Perdón, les voy a presentar rápidamente. Se subió aquí el cuchito. Perdón, es que está queriendo también aprender. Les decía que una modalidad regional, pues tiene que ver con esto que son proyectos bastante extensos. Sí, le da por luego subirse, estar aquí también. Luego lo dejo aquí trabajando al cuchito. Bueno, disculpen, se subió. Modalidades regionales, decía, son proyectos demasiado grandes. Estos, les hablaba de energía nuclear, presas y en general proyectos que alteren las cuencas hidrológicas, ¿no? Estamos hablando de que una modalidad regional son proyectos muy extensos, ¿no? También nos habla de que son, que sea un conjunto de obras o actividades que se encuentren incluidas en un plan o programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico, ¿no? Que sea sometido a la Secretaría en términos del artículo 22 de este reglamento. Proyectos que pretendan desarrollarse en sitios que por su interacción con diferentes componentes ambientales regionales se prevean impactos acumulativos, sinérgicos o residuales. Esta parte es muy importante porque una manera de poder saber si nuestro proyecto es regional o particular es haciendo este análisis. Mi proyecto va a generar impactos acumulativos, es decir, mi proyecto se va a sumar a otros impactos que ya existen en la región. Mi proyecto va a generar impactos que se adhieran
no que se sumen, que sean del mismo, sino que se adhieran a otro tipo de impactos que ya se están generando. Es decir, si mi proyecto genera, por, no sé, CO2 y hay unas plantas que generan otro tipo de gas, ya se suman a este impacto, entonces ya está siendo una modalidad regional, ¿no? O si el tipo de residuo que se va, el tipo de impacto que se va a generar es residual, es decir, que va a perdurar mucho en el tiempo, también va a ser una modalidad regional, ¿no? Entonces, para poder diferenciar, pues es importante que ustedes también hagan este ejercicio en cuanto a qué tipo de impactos va a generar mi proyecto para poder estar seguros o definir qué modalidad le va a corresponder a su proyecto, ¿no? Y un conjunto de proyectos de obras y actividades que pretendan realizarse en una región ecológica determinada, ¿no? Y nosotros vamos a desarrollar proyectos muy cercanos o límites con áreas naturales protegidas. Ahí también regularmente son modalidades regionales, ¿no? Entonces, los criterios aquí nos los da para poder definir cuándo es una modalidad regional. Primero, pues analicen el tamaño, analicen si están o no en un plan o programa parcial de desarrollo, si generan impactos acumulativos, sinérgicos o residuales, ¿no? O si están en alguna región ecológica determinada que tenga también algún valor de importancia ambiental, ¿no? En específico como un área natural protegida, una reserva, algún parque. Entonces, esto nos dice el artículo 11 para las modalidades regionales. Pero ¿qué nos dice también el artículo 11? Solamente nos menciona que en los demás casos, la manifestación de impacto deberá presentarse en modalidad particular, ¿sí? Entonces, como yo les decía, no hay como una línea tan clara en cuanto a decir esto es regional y esto es particular. Tenemos nosotros que hacer este análisis o como nos comentan, poder hacer también, ¿por qué no?, una consulta directa en la de gira para poder definir correctamente la modalidad que le corresponde a nuestro proyecto. Porque esto es uno de los principales errores que se cometen cuando se hace una manifestación de impacto ambiental. La llevamos en modalidad regional y nos dice, no, ¿qué crees? Era particular, o viceversa. La llevamos en particular y nos dice, no, ¿qué crees? Era regional. Y esto implica no solamente el cambio del nombre, sino también el que tengamos que hacer un trabajo adicional para nuestro proyecto. Entonces, hay que seguir muy bien este artículo 11 para poder diferenciar cuándo es una modalidad particular y cuándo es una modalidad regional. ¿De acuerdo? Y el pago de derechos también cambia, sí, completamente. Vamos a ver más adelante ahí cómo se calcula el pago de derechos, ¿no? Y tiene que ver con todo esto, con las modalidades y con una serie de criterios que nos dicen ahí en las tablas A y B para poder definir cuánto se tiene que pagar por esta evaluación, ¿no? Entonces es también muy importante, imagínense pagar por una modalidad que no es y luego tener que volver a pagar por la modalidad correcta. Son cosas que al promovente pues, no le acaba agradando mucho, ¿no? Bueno, ahorita vamos a terminar con este artículo 12. Ya estamos llegando a la hora de las 9 de la noche. Vamos a terminar con este artículo 12 que nos va a decir el contenido general de una manifestación de impacto ambiental en modalidad particular. Aquí les quiero decir que ya sea en modalidad particular o ya sea en modalidad regional,
realmente no existe una diferencia tan marcada, ¿no? La vamos a encontrar en ciertos capítulos o en ciertos apartados de cada uno, pero la estructura general va a ser prácticamente la misma, ¿no? Siempre el capítulo 1 van a ser datos generales del proyecto y del estudio. El capítulo 2 siempre va a ser la descripción del proyecto. Vamos a tener que ponerle algunas cosas más o algunas cosas menos dependiendo la modalidad, pero siempre va a ser la descripción del proyecto. El capítulo 3 va a tener que ver con la vinculación de los ordenamientos jurídicos. El capítulo 4 con esta descripción del sistema ambiental. El capítulo 5 siempre va a tener que ver con la identificación y descripción de los impactos. El capítulo 6 con todo lo que tiene que ver con medidas de mitigación y compensación de los impactos ambientales. El capítulo 7 con los pronósticos ambientales o los escenarios ambientales que se presentan en nuestro proyecto cuando está el sitio sin proyecto, el sitio con proyecto, pero sin aplicar medidas de mitigación, y el sitio con el proyecto aplicando medidas de mitigación, ¿no? Y el capítulo 8, que bueno, viene siendo esta identificación de todo lo que hicimos, ¿no? Que es al final como un listado de todos estos anexos o elementos que vamos a estar, con los que vamos a estar respaldando nuestro estudio de impacto ambiental. Entonces, la modalidad particular en su estructura general, como la vemos aquí en sus 8 capítulos, es muy similar a lo que tenemos para nuestra modalidad regional, ¿no? Como lo pueden ver aquí, modalidad regional, pues seguimos manteniendo capítulo 1, capítulo 2, la descripción del proyecto y las obras. Obviamente, si es regional, pues tenemos que dar un poco más de información, principalmente aquí en el capítulo 2. En el capítulo 4, aquí nuestro sistema ambiental ya cambia, es más extenso y nuestra descripción tiene que ser más amplia, ¿no? En el capítulo 3 no existe un cambio tan grande, solamente que si por la extensión de nuestro sistema ambiental, pues tuviéramos que hacer una vinculación con algún área natural protegida, con una región de importancia, cambia un poco, ¿no? El capítulo 5, bueno, pues también incrementa un poco porque nuestro sistema ambiental ya también es mayor, ¿no? Y ya los impactos ambientales pues pueden ser de otro tipo, además de que aquí pues ya estamos hablando de estos impactos acumulativos, residuales y sinérgicos. Entonces ya va aumentando más también nuestra descripción del capítulo 5 y por ende nuestro capítulo 6 también tiene que ser un poco más robusto porque tenemos que hablar de otras medidas de mitigación, ¿no? Y nuestro capítulo 7, que son estos escenarios que tenemos que construir, pues también va haciéndose un poco más extenso, ¿no? Y bueno, el capítulo 8 realmente es algo realmente muy, muy sencillo, pues vienen siendo estos elementos que ocupamos para poder desarrollar nuestra manifestación de impacto ambiental, ¿no? Bueno, pues como les digo, llegamos ya a la hora de nuestra sesión del día de hoy. No sé si hasta aquí tuvieran alguna pregunta o algo que quisieran comentar al respecto. Sí, yo en cuanto al capítulo 3, bueno, igual y después vamos a ahondar en eso, pero para que quede ahí la pregunta, ¿qué tanto se debe ahondar en la vinculación con instrumentos jurídicos? O sea, ¿qué tan general o específico, qué tantas leyes, normas, reglamentos poner? Ok, Carlos. Sí, mira, es un tema interesante del capítulo 3 porque tiene que ver con toda la estructura de la legislación ambiental, ¿no? Sí, vamos a ver más adelante cómo es esta vinculación, cómo hacer una matriz de cumplimiento para este capítulo 3. Tenemos que partir primero desde lo más general, que viene siendo nuestra constitución política.
la Constitución Política. Y de ahí, de nuestra Constitución Política, nos tenemos que ir bajando. Tenemos que poner lo que son los tratados internacionales, o tenemos que ir poniendo toda esta cuestión de las leyes, ¿no? Y luego viene toda la parte de la normatividad. O sea, nos tenemos que ir de lo que manda, que es la Constitución Política, hasta llegar a lo que son nuestras normas, ¿no? Para esto vamos a ver que existe toda una estructura en forma piramidal. No les voy a hacer más spoilers de eso, pero está bastante interesante y espero que con esta explicación que demos del capítulo 3 y esta estructura piramidal quede muy claro de cómo poder hacer esta vinculación de manera correcta, ¿no? ¿Qué, Caro? Dime. No, que está bien, muchas gracias. Sí, no hay de qué. Sí, Miguel Ángel. Sí, bueno, buenas noches a todos. Disculpe, biólogo, ahí con respecto a las autorizaciones para plantaciones forestales, nada más tengo una pequeña duda. ¿Esa es una manifestación independientemente de los planes de manejo forestal que algunos consultores parece que lo hacen para la parte forestal? ¿Es independiente esa parte? Disculpe, nada más tengo esa duda. Gracias. Ok. Sí, son cuestiones independientes. Una es pues esta parte de la autorización de lo que quieres hacer, que es la manifestación de impacto ambiental, ¿no? Y la otra parte pues son el cómo lo vas a hacer, que es este plan, ¿no? Para estas plantaciones forestales. Entonces, sí vienen siendo dos trámites diferentes, ¿no? Uno no te excluye, o sea, que tú digas, ya ingresé mi manifestación de impacto ambiental y ya puedo hacer todo el proceso dentro de esta plantación. Una cosa es que tengas la autorización para hacerlo y la otra es que tengas que decir posteriormente, pues ya cómo lo vas a hacer, cómo vas a ejecutar esa actividad en particular, ¿no? Entonces sí son dos autorizaciones, una no te cubre de la otra, son dos cosas diferentes. Muchas gracias. Sí, no hay de qué. Johannes, dinos. Buenas noches, biólogo. Buenas noches. Aunando lo que dijo el compañero, yo entiendo que se hacen a partir de una superficie determinada, el impacto ambiental. Ajá. Por ejemplo, creo que es arriba de 20 hectáreas cuando se hace el impacto ambiental para una plantación comercial forestal. No siempre. Ok. Eso es todo, biólogo. Nada más. Ok, muy bien. Sí, claro que sí, Johannes. No, está muy bien. Muchas gracias ahí por el aporte, ¿no? Sí, digo, en cada caso en particular de los proyectos va a haber situaciones muy diferentes que se tienen que revisar particularmente, ¿no? Y qué bueno que tenemos aquí especialistas en la materia. Me parece que eres ingeniero forestal, ¿no, Johannes? Así es, biólogo. Muy bien, qué bueno. Pues también es muy interesante poder saber que contamos aquí en el grupo con diferentes disciplinas. Muy bien, pues pues no sé si hubiera alguna otra pregunta, algún otro comentario para poder cerrar la sesión de hoy y bueno, pues mañana poder continuar para seguir avanzando. Ya falta poquito para terminar lo del fundamento legal, que es la verdad bastante importante que ustedes lo puedan conocer y ya poder entrar en otros aspectos. Sí, Caro. Ay, perdón, sí me surgió otra duda. He escuchado que hay por construcción, que creo que son las más comunes, y por operación. No sé si solo es en informes preventivos o también en mías esa diferencia. Ok, no, sí, también se da el caso de, no solamente es para construcción, sino también para operación, ¿no? Puede ser el caso de que a lo mejor tuviste tu autorización en impacto ambiental, vamos a poner un ejemplo, para una
una planta industrial, ¿no? Pero solamente pediste la autorización para construir la infraestructura de la planta, nada más. Pero ahora ya después quieres comenzar a instalar equipos y quieres comenzar a operar dentro de esa planta. Entonces, tienes que solicitar ahora una manifestación de impacto ambiental para la operación. ¿Me explico? Entonces, eso sucede cuando solamente se autoriza para la construcción y ya después viene la parte de la operación. Ah, ok. Muchas gracias. Sí. Sí, dime, Askin, dice, Cobio, no veo tu nombre, pero dime. Hola, biólogo. Buenas noches y buenas noches a todos. Sí, soy Buenas Carlos Piedragil, nada más que ahí por el correo me aparece Ok, Carlos. este nombre. Em, ¿Se necesita estar registrado o tener algún certificado o tener alguna em, profesión, etcétera, especialidad para presentar estas manifestaciones de impacto ambiental? Eh, para estar, no sé, no solo en algunos estados, yo te recuerdo, aquí en Veracruz había antes, ahorita creo que ya no, pero sí tenías que estar dentro de un padrón para poder presentar los estudios de impacto ambiental. Me parece que en Querétaro también estaba para poder presentar un estudio de impacto ambiental, pero estoy hablando a nivel estatal. A nivel federal, si tú ingresas una manifestación en la de gira, no necesitas estar registrado. Y tampoco te dice la autoridad que debas tener una profesión en específico. Es decir, no solamente un biólogo, un ingeniero forestal, un agrónomo, alguien que tenga que ver con el área ambiental, por así decirlo, puede ingresar o puede desarrollar una manifestación de impacto ambiental. También lo puede hacer un ingeniero, lo puede hacer un abogado, ¿no? No hay una limitación para que con cierta profesión lo tengas que ingresar. Sí es recomendable que sea gente con el perfil en las áreas ambientales, porque pues luego, al momento de hacer la evaluación y que vean quién la hizo, es cuando comienzan a cuestionar más el desarrollo del estudio de impacto ambiental. Acuérdense que cuando uno hace un estudio de impacto, tiene que firmar una carta de protesta de decir verdad, y ahí es donde ven quién fue el que está realizando el estudio de impacto ambiental. Entonces, no hay una limitación para que sea cierta profesión, pero bueno, es recomendable que sea alguien con el perfil ambiental, aunque puede ser también, conozco yo abogados ambientales que son bastante buenos y capaces de poder hacer un estudio de impacto ambiental. Entonces, pues a nivel federal no necesita estar registrado, en algunos estados sí es probable que te pidan el registro y no necesitas tener una profesión específica para poder desarrollar un estudio de impacto ambiental. Ok, gracias, biólogo. Y bueno, disculpa que aproveche el espacio, pero me surge ahora esta duda, con esto que dices. Entonces, las manifestaciones, ¿cuándo se tienen que presentar a nivel federal y cuándo se tienen que presentar a nivel estatal? Ok, mira, a nivel federal tiene que ver con estas dos modalidades que les estaba yo presentando y con todas estas obras o actividades que nos marca el artículo 5º del reglamento. Entonces, a nivel federal, ahí tú dices, todas estas actividades que que ves aquí en este artículo son las que tienes que presentar a nivel federal, ¿no? Ya sea una modalidad regional o una modalidad particular. ¿Cuándo es una modalidad estatal? Que es algo que vamos a abordar el día de mañana, pero les adelanto un poco, la modalidad estatal pues tiene que ver ya más con estos lineamientos propios de cada estado, pero son regularmente obras ya más pequeñas, ¿no? Un camino de acceso, por ejemplo, ¿no?
alguna nave industrial propiamente en una región. Son cuestiones ya más enfocadas solamente al Estado. Proyectos ya de dimensiones más grandes tienen que ver con ingresarlos a nivel federal, ¿no? Y también para esto cada Estado tiene su facultad para poder solicitar una manifestación de impacto ambiental y lo va a hacer en base a sus reglamentos, pero consideren que a nivel federal pues llegan a ser proyectos de una magnitud mayor, ¿no? Y a nivel estatal, como les digo, pues va a ser esta parte que de un camino, que de una agencia automotriz, probablemente alguna planta industrial que se tenga que colocar ahí propiamente en el estado, también sea a nivel estatal, pero son cuestiones ya un poco más localizadas y en particular para cada estado, ¿no? Que requiera esos estudios. Lo vamos a ver ahí por ahí. Está esta parte de las manifestaciones a nivel estatal. Muchas gracias. Sí, no hay de qué, Carlos. Sí, Cristian, piden CV del responsable de la mía. Lo puedes adjuntar, si quieres, al momento de que haces el estudio. Regularmente lo que se coloca es la cédula profesional del responsable de la mía, ¿no? Ya es ahí un poco a criterio del que está quedando como responsable si adjunto o no su CV, pero con la cédula profesional es más que suficiente. Gracias. Sí, no hay de qué. Bueno, pues no sé si hubiera alguna pregunta más y pues, para poder cerrar la sesión del día de hoy y ya mañana poder continuar. No, de todos modos, si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, ya saben que el chat de WhatsApp pues está abierto. Podemos ir ahí comunicándonos y abordarlas para la siguiente sesión, alguna duda que tuvieran. Entonces, sí, alguien vi que levantó la mano. Perdón, biólogo, se me voló, disculpe. Ah, ok, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, pues no sé si todos estamos de acuerdo, vayan poniéndome aquí en el mensaje un numerito 3 para saber que estamos de acuerdo y que bueno, pues ya cerramos la sesión del día de hoy. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Va a estar la grabación, yo espero que esté disponible ya para el día de mañana por si la quieren revisar nuevamente. Les compartiré el enlace para que la puedan ver en línea o la puedan también descargar si gustan. Bueno, pues me despido. Muchas gracias. Muchas gracias por el día de hoy. Que pasen muy buena noche y nos vemos el día de mañana. Que descansen. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, biólogo. Hasta luego.